Carolina tuvo un ataque al corazón y está en el hospital, dijo mi yerno por teléfono con una frialdad que me dejó helada. Corrí al hospital desesperada, pero al llegar allí fui recibida con la devastadora noticia: mi hija había fallecido. Durante el entierro, mientras todos aún estaban en shock por la pérdida, mi yerno hizo un anuncio que me dejó atónita: voy a casarme de nuevo con la hija del presidente. Quédate con los niños o los mandaré a un internado. Fue en ese momento que mis 3 nietas comenzaron a reír. Lo que descubrí a continuación fue simplemente increíble. Bienvenidos al canal Historias de Amor y Vida. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta al video para conocer las próximas historias. Soy María. Crié a mi hija Carolina sola después de perder a mi esposo cuando aún era joven, alrededor de los 30 años. Pasamos por momentos difíciles, especialmente durante la fase rebelde de Carolina en la escuela, pero esos recuerdos ahora son nostálgicos. A pesar de todas las dificultades, intenté darle todo el amor posible. Cuando Carolina ingresó a la universidad, me dijo algo que nunca olvidaré: mamá, has pasado por muchos problemas para criarme, así que ahora quiero retribuir siendo una buena hija. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas. Eventualmente, Carolina se graduó y consiguió un empleo en una empresa prestigiosa. Siempre fue muy paciente y rara vez se quejaba del trabajo. A veces me sentía un poco sola y deseaba que confiara más en mí, pero aunque estaba ocupada, siempre encontraba una manera de sorprenderme, como organizando viajes especiales para mi cumpleaños o el Día de la Madre. Siempre le agradecía: gracias, Carolina, soy muy afortunada, y ella respondía: yo también, mamá. Sonreí tímidamente, disfrutando esos momentos únicos. En uno de esos viajes, Carolina finalmente me contó que había encontrado a alguien especial en la misma empresa donde trabajaba. Era Javier, un veterano de la empresa, conocido por su firmeza, su traje siempre impecable y su comportamiento caballeroso. Era difícil no impresionarse con él. Más tarde, Carolina me contó que Javier era popular entre las empleadas desde que había sido contratado. Alto, guapo y siempre bien vestido, parecía el sueño de muchas mujeres. Me pregunté qué lo había llevado a elegir a Carolina entre tantas. ¿Por qué elegí a Carolina? Javier repitió mi pregunta con una sonrisa. Bueno, ella toma su trabajo muy en serio y es muy dedicada a la familia, algo que admiro mucho. Me atrajo una persona tan maravillosa. Él se sonrojó levemente mientras intercambiaba miradas con Carolina, y en ese momento me di cuenta de lo bien que parecían como pareja perfecta. Se casaron, y unos años después fueron bendecidos con 3 hijas. Carolina y Javier continuaron trabajando en la misma empresa, pero ahora él estaba en el departamento de recursos humanos. La popularidad de Javier no disminuyó, incluso después del matrimonio y con hijos. Las empleadas seguían acercándose a él, lo que comenzó a incomodar a Carolina. Ella mencionó una vez que frecuentemente recibía almuerzos de varias compañeras, aunque Javier decía que los rechazaba educadamente. Carolina todavía se sentía incómoda. Espero que sea verdad. Javier parece sincero, pero ya sabes cómo a algunas personas les gusta robar las parejas de los demás, comenté. Carolina estuvo de acuerdo mientras masticaba un bocadillo. Desde que se había convertido en madre, noté que Carolina se había fortalecido en muchos aspectos, tanto como esposa como madre. Estaba en constante evolución, pero siempre que alguna preocupación la atormentaba, intentaba estar allí para apoyarla. Mis 3 nietas, Sofía, la mayor, y las gemelas Estrella y Gabriela, eran muy unidas a pesar de la diferencia de edad. Sofía estaba en 9º grado, y las gemelas en 5º grado. Compartían un amor común por las novelas de misterio. La última Navidad me pidieron las obras completas de Conan Doyle como regalo. Me sorprendí, pensando si era apropiado para su edad, pero las 3 rieron y se declararon geeks del misterio. Sus habitaciones estaban llenas de libros de ese género. Durante las vacaciones de verano, mis nietas solían venir a pasar unos días conmigo, y yo adoraba esos momentos. Abuela, vamos al cine, dijo Sofía una vez. Están exhibiendo una película de Agatha Christie, agregó Estrella. Yo también quiero palomitas, completó Gabriela con entusiasmo. Ver esas sonrisas radiantes me hacía querer consentirlas siempre que podía. Carolina siempre me advertía que no las malcriara demasiado,
pero eso era una misión difícil. Entonces, en un caluroso día de verano, recibí una llamada que congeló mi corazón. La noticia era devastadora: Carolina se había desmayado. Javier, ¿es verdad?, pregunté con la voz temblorosa, mientras sentía mi corazón siendo aplastado. Javier, sin embargo, respondió con una calma que me desconcertó. Cuando recibí la llamada del hospital diciendo que Carolina estaba allí, parecía que estaba viviendo una pesadilla. Tomé un taxi apresuradamente, con el corazón acelerado, mientras me dirigía al hospital. Pero cuando llegué, mi hija ya se había ido. Las lágrimas comenzaron a caer inmediatamente, y un profundo sentimiento de arrepentimiento se apoderó de mí, más fuerte incluso que la propia tristeza. Llamaba el nombre de Carolina repetidamente, desesperada por una respuesta, pero sus párpados cerrados para siempre nunca más se abrirían. El médico informó que la causa de la muerte fue un ataque al corazón. Javier estaba allí con las 3 hijas a su lado, llorando en voz alta. No era sorprendente que estuvieran tan afectadas. Todavía eran adolescentes, en una etapa tan sensible, y era natural que se sintieran inseguras. Las abracé con fuerza, tratando de ofrecerles el máximo consuelo posible. Está bien, niñas, lloren. Vamos a darle un adiós apropiado a su madre, susurré, mientras la sostenía en el pasillo del hospital. Sin embargo, mientras miraba a Javier, una sensación extraña comenzó a surgir. ¿Por qué Carolina? ¿Por qué ella? Él nos dio la espalda, tal vez tratando de ocultar las lágrimas. Pero algo no encajaba. Cuando finalmente se volvió para mirarnos, sus ojos no mostraban signos de haber llorado, y no había rastros de lágrimas en sus mejillas. Lamento haber perdido la compostura. Necesito volver a la oficina y reportar lo ocurrido, dijo tranquilamente. ¿No puedes hacerlo por teléfono? ¿Y las niñas?, pregunté, sorprendida por su actitud. María, por favor, lleva a las niñas a casa contigo. Lo siento mucho, pero por favor, pidió él y salió con esa misma calma extraña. Era como si fingiera que nada estaba mal, que nada grave había sucedido. Después de su partida, todos los trámites y procedimientos administrativos recayeron sobre mí. Javier siempre encontraba alguna excusa para ausentarse, ya fuera una reunión de negocios o una cena con un cliente importante. Durante el funeral, estaba constantemente mirando su teléfono inteligente, inquieto. Es de un cliente, parece que uno de nuestros subordinados causó un problema y necesito ocuparme de ello, dijo distraído. Sin embargo, había muchas personas de la empresa en el funeral, tanto colegas de Carolina como de Javier. Jefes, subordinados, todos vinieron a rendir homenaje. Las colegas mujeres que almorzaban con Carolina compartieron sus recuerdos, elogiando su amabilidad y dedicación. Todos coincidían en que era una profesional ejemplar, con ideas que nadie más podía imitar, lo que la llevó a grandes éxitos en proyectos importantes. Mientras escuchaba esas historias, me di cuenta de que Carolina nunca había hablado mucho sobre su trabajo conmigo. Conocer ese lado de ella, ahora en medio del dolor por su pérdida, me llenó de una sensación de orgullo, mezclada con profunda tristeza. Durante el funeral, la tensión entre Javier y yo solo aumentaba. En un momento le advertí: eres el jefe, Javier, al menos haz un discurso de despedida decente. Él suspiró, claramente irritado, y murmuró que entendía. Sin embargo, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, una mujer se acercó a Javier. Mis condolencias, dijo ella, pero su tono cambió inmediatamente al verme. Mi instinto me alertó, pero Javier parecía indiferente, recibiéndola con una sonrisa cálida. Lina, qué bueno que viniste, aunque estés ocupada, dijo el animado. Luego se volvió hacia mí y añadió: María, esta es Lina, la hija del presidente de la empresa. Mientras observaba a los dos, algo parecía profundamente mal. Javier y Lina estaban extrañamente cercanos. No parecían solo viejos conocidos o amigos de la infancia. Incluso durante el funeral, Lina se aferraba a Javier de una manera que sugería intimidad. Mi intuición, que no quería creer, me gritaba que había algo muy mal. Esa noche, después de acostar a mis nietas, decidí confrontar a Javier sobre Lina. No intentó ocultar nada. Ah, Lina es prácticamente mi novia, dijo él irritado. Me quedé sin palabras, no podía creer lo que oía. Novia,
pero estás casado con Carolina, balbuceé, aún en shock. Javier, sin embargo, parecía indiferente. Después de casarme, me di cuenta de que Carolina era una mujer demasiado simple. Era solo una madre de 3 hijas, dijo él con desprecio en la voz. Incluso teniendo dinero, siempre ahorraba para las niñas. Me cansé de un estilo de vida pobre. Intenté argumentar, hablando sobre la importancia de ahorrar para la educación de las niñas. Pero él solo me interrumpió. Le dije muchas veces que quería el divorcio, pero Carolina siempre se negaba, decía que no sería bueno para las niñas, al menos hasta que fueran adultas. Javier parecía incapaz de entender el sacrificio de Carolina, quien, criada por una madre soltera, hacía todo lo posible para evitar que sus hijas pasaran por la misma experiencia. Siempre priorizó a las niñas y me puso en segundo plano, eso lo irritaba profundamente. Continuó. Comencé a salir con Lina para desahogarme, y honestamente, empecé a sentir que sería mejor si Carolina ya no estuviera aquí. Sus palabras me dejaron sin reacción. No podía articular una respuesta mientras él, calmadamente, continuó. De todas formas, me voy a casar nuevamente con la hija del presidente. Las niñas son una molestia, así que te encargarás de ellas, vieja, declaró con una frialdad aterradora, abandonando a su familia sin ningún remordimiento. Antes de que pudiera decir algo, Javier salió rápidamente de la casa. A pesar de haber asistido al funeral como el principal doliente, desapareció poco después, dejando a las niñas en pánico. Intenté contactarlo, pero simplemente no contestaba el teléfono. Más tarde, descubrí que Javier había tomado una licencia remunerada en el trabajo y ya no estaba yendo a la oficina. Carolina nunca me había consultado sobre el divorcio, era algo con lo que lidiaba sola. Aunque no era mi lugar involucrarme en los asuntos de la pareja, me arrepiento de no haber ofrecido consejos. Tal vez podría haber hecho algo, pero ahora no era el momento de ponerse sentimental. Me di una leve palmada en las mejillas, tratando de concentrarme en lo que necesitaba hacer. Preparé mis maletas y fui a la casa donde estaban mis nietas, decidida a quedarme allí por un tiempo para ayudarlas a lidiar con la situación. Cuando las niñas me vieron, fue como si una ola de alivio las invadiera. Comenzaron a llorar, liberando toda la tensión y el miedo que habían acumulado. Debieron haber estado muy ansiosas por la desaparición de su padre también. Todo está bien ahora. Estoy aquí, les dije, abrazándolas con fuerza para calmarlas antes de preparar la cena y ocuparme de la casa. Mientras organizaba las cosas, mis ojos se fijaron en el calendario en la pared. Una fecha estaba rodeada en rojo con las palabras: comienzan las vacaciones de verano escritas al lado. Parecía que las vacaciones comenzarían la semana siguiente. Abuela, este año viniste a nuestra casa, dijo Estrella, abrazándome por la cintura. Sus ojos todavía estaban rojos de tanto llorar, pero había una expresión de inocente esperanza en su rostro. Sofía y Gabriela, por otro lado, estaban más calladas. No dijeron nada, pero era evidente que estaban tratando de procesar todo lo que había sucedido. Sabía que necesitaba ser fuerte por ellas. Mientras pasaba más tiempo con mis nietas, decidí comenzar a separar las pertenencias de Carolina. Cada artículo que tocaba traía una ola de recuerdos y emociones. ¿Por qué mi hija, a quien crié con tanto amor y esfuerzo, tuvo que partir tan pronto?, pensé, sintiendo una silenciosa rabia contra la injusticia del destino. Entre las pertenencias de Carolina, encontré un diario que se destacaba entre los otros objetos. Tenía un candado de combinación, algo que parecía fuera de lo común. De repente, recordé algo que Carolina había mencionado unos meses antes. Dijo que si algo le sucedía, debería buscar el diario con el candado. También me contó la combinación, que era la suma de sus cumpleaños, los de Javier, de las niñas y el mío propio. Con manos temblorosas, giré los números, 2, 7, 8, 0, el diario se abrió con un clic. Mi corazón latía acelerado, preguntándome qué podría encontrar allí. ¿Quizás un testamento? A pesar de dudar, mi curiosidad fue más fuerte y comencé a hojear las páginas. Las primeras palabras me dejaron helada. Si estás leyendo este diario, significa que ya he dejado este mundo. Respiré hondo, tratando de recomponerme, y continué leyendo. Lo que descubrí fue increíble.
Carolina había registrado sus sospechas de infidelidad de Javier y detallado el proceso de recopilación de pruebas contra él. No era solo eso, el diario también revelaba las condiciones laborales abusivas que enfrentaba en la empresa. Había registros de horas extras no declaradas y situaciones en las que se le impidió ir al hospital, incluso después de haber informado sobre su salud deteriorada. Carolina había escondido grabaciones y otros datos que respaldaban estas alegaciones en otro lugar. Determinada, empecé a buscar, y finalmente encontré esos datos. Lo que había descubierto cambiaría todo. Decidí escuchar las grabaciones de inmediato. Pronto me enfrenté a la voz de un jefe reprimiendo duramente a Carolina cuando ella pidió ir al hospital. No podía entender por qué la habían tratado de manera tan cruel, pero al seguir escuchando quedó claro que Javier había orquestado la transferencia de Carolina para trabajar bajo este jefe riguroso, como parte de su traición. El diario concluía con las intenciones de Carolina. Se estaba preparando para exigir una indemnización a Javier y a su amante, utilizando las pruebas que había recopilado, y proceder con el divorcio. Las tres hermanas, a pesar de todo, continuaron yendo a la escuela con valentía. Yo hacía todo lo posible para cuidar de ellas, esperando que no se sobrecargaran demasiado. Una semana pasó, y con el inicio de las vacaciones de verano, los girasoles en el jardín estaban casi listos para florecer. Después de que comenzaron las vacaciones, mis nietas empezaron a pasar más tiempo en el cuarto de Javier. A pesar de todo lo que él había hecho, seguía siendo su padre, y no podían evitar buscar algún tipo de reconocimiento por parte de él. Saber esto me dolía profundamente. Mientras seguía organizando las pertenencias de Carolina, también me ocupaba de cuidar a las niñas. Un día, mientras estaban en el cuarto, les llevé bocadillos y jugo de naranja. «Aquí está el jugo para ustedes», dije intentando mantener un tono ligero. Estaban ocupadas mirando libros y álbumes de recortes que Javier había dejado atrás, como si estuvieran en busca de algún tesoro. A veces también revisaban la computadora o la tableta de la familia, y pensé que tal vez estaban trabajando en algún proyecto de vacaciones. Un día, volví de hacer las compras y escuché risas provenientes de la sala de estar. «¿Qué está pasando? Ustedes tres parecen estar divirtiéndose mucho», dije curiosa cuando me acerqué. Gabriela me notó, y con una sonrisa en el rostro rápidamente tomó un trozo de papel que acababa de salir de la impresora y me lo entregó. «Con esto, papá se irá al infierno», dijo Gabriela, dejándome confundida. Miré el papel que me había dado. Era una impresión de un foro de mensajes anónimo titulado «Reúnanse aquí si quieren que su esposa muera». Quedé impactada y no podía entender qué significaba eso. Notando mi confusión, Sofía explicó. «Abuela, mira esto en rojo. El nombre de esta persona es Javier». «¿Javier?», pregunté incrédula. «Sí», confirmó Sofía, los comentarios publicados desde esta conexión de internet se muestran en rojo. Así que este es el comentario de papá. Mi corazón se detuvo por un momento. El comentario de Javier realmente estaba en rojo, y a medida que continuaba leyendo, me di cuenta de que él había detallado cómo planeó y ejecutó la traición, acorralando a Carolina de manera cruel y premeditada. El comentario de Javier, que leía con creciente horror, era aterrador. Describía cómo había abusado de su autoridad en el Departamento de Recursos Humanos para transferir a Carolina a un departamento problemático donde el personal siempre escaseaba, sabiendo que ella, extremadamente dedicada, se quedaría hasta tarde todos los días, ayudando a sus subordinados y acumulando horas extras. Trabajaba más de 80 horas al mes, se desmayaría por exceso de trabajo en breve, escribió, como si estuviera contando un chiste. Mi conmoción solo aumentaba a medida que leía. Fingiendo preocuparse por la salud de Carolina, él preparaba comidas poco saludables, cargadas de aceite y sal, divirtiéndose al verla comer todos los días. Incluso le comentó que sus exámenes de salud estaban mal, pero Javier, fríamente, no la dejaba ir al hospital o hacerse un nuevo examen. Las palabras maliciosas que publicó estaban acompañadas por respuestas igualmente perturbadoras de otras personas en el foro. Algunos lo llamaban monstruo, mientras que otros lo animaban a seguir. La publicación final fue la más cruel de todas. Javier relataba la muerte de Carolina con un tono de alegría grotesca. «Finalmente, mi esposa se fue. La llevaron al hospital con un ataque al corazón. Finjo estar triste,
pero ahora también puedo deshacerme de las niñas, escribió. Otros comentarios lo felicitaban, expresaban envidia o le ofrecían palabras de aliento. Apenas podía creer lo que estaba leyendo. El hombre que parecía tan educado y afectuoso era en realidad un manipulador astuto y perverso. La ira crecía dentro de mí con cada palabra que leía, pero una sorpresa mayor aún estaba por venir. Las 3 niñas, mis nietas, habían notado el comportamiento extraño de Javier desde hacía algún tiempo. «Es elemental, abuela», dijo Estrella, imitando a Sherlock Holmes. Mamá siempre estaba ocupada, pero papá parecía tener bastante tiempo libre, eso era extraño. Gabriela entonces añadió, cuando discutimos esto con papá, él dijo algo, dijo que no confiáramos en mamá, que podría irse cualquier día. Estas conversaciones revelaron que Javier y las niñas no se llevaban tan bien como él hacía parecer. Las 3 habían comenzado a desconfiar de su padre, y desde entonces empezaron a observarlo de cerca. Notaron que usaba la computadora para buscar recetas y videos de platos poco saludables, algo que normalmente no haría. En el historial de búsqueda de la tableta encontraron términos como alimentos no saludables y contenido de sal. También sabían de la existencia de una mujer misteriosa que aparecía en fotos en la tableta, y recordaron cómo él sonrió justo después de la muerte de Carolina y durante el funeral. La última pieza del rompecabezas estaba en un álbum de recortes que Javier mantenía, lleno de artículos sobre personas que se desmayaban por exceso de trabajo, algunas de las cuales fueron diagnosticadas con problemas cardíacos. Entonces, pensamos que papá era el culpable, dijo Sofía. Estrella completó, estábamos buscando pruebas desde el inicio de las vacaciones de verano. Las habilidades de observación de las 3 hermanas se mostraron más agudas de lo que Javier o yo podríamos haber imaginado. Parece un misterio de novela, dijo Gabriela, refiriéndose a lo que estaban viviendo. Curiosa, les pregunté a Sofía y Estrella cómo habían descubierto aquel foro de mensajes. Además de verificar el historial de búsqueda de la tableta, leemos libros y restauramos el historial eliminado, bufó Gabriela, imitando a Sherlock Holmes una vez más. Aunque solo era una alumna de 5º grado, Gabriela había logrado restaurar los datos, algo que nadie esperaría de una niña tan joven. Sin ese esfuerzo, no tendríamos la impresión de los mensajes en nuestras manos. Pensé en cómo estas nietas, aún tan jóvenes y vulnerables, debían haberse sentido solas y ansiosas después de perder a su madre. Recordé los rostros aliviados y llorosos cuando llegaron a mi casa, tratando de alguna manera de luchar contra esta situación. Eso hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. «Abuela, ¿qué te pasa?», preguntó Sofía preocupada. No podía permitir que los esfuerzos de estos pequeños detectives fueran en vano. Mordiéndome el labio, miré a las 3 y pensé en Carolina. Javier necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Me juré a mí misma que no escaparía impune y que se vería obligado a cumplir con sus responsabilidades como padre. Por supuesto, continúo la historia desde donde la dejé. Gracias, niñas. Dejen el resto a la abuela, les dije con determinación. Más tarde, fui a visitar a un abogado de confianza, llevando conmigo todas las pruebas que las niñas y yo habíamos reunido. Mi objetivo estaba claro, quería justicia para Carolina, y eso incluía no solo una indemnización, sino también asegurarme de que Javier pagara por sus crímenes. El abogado examinó las impresiones del foro de mensajes y el historial de búsqueda en la tableta. Sin embargo, noté que su expresión se nubló, como si eso no fuera suficiente para lo que realmente deseaba. Estas pruebas son útiles, pero tal vez no sean lo suficientemente sólidas como para lograr una condena penal, dijo con cautela. Entonces podemos usar esto como evidencia, pregunté mientras sacaba el diario de Carolina y los datos de grabación que había encontrado entre sus pertenencias. El abogado elogió el diario y escuchó atentamente los audios, sus ojos volviéndose más atentos con cada palabra que escuchaba. Después de unos minutos, se volvió hacia mí con una expresión más confiada. La combinación de este diario con los datos de grabación fortalecerá significativamente nuestro caso. No solo podemos reclamar una gran cantidad de indemnización y pensión alimenticia, sino que también tenemos una base sólida para exigir una investigación criminal. Con esta nueva esperanza, decidí actuar. No era suficiente que Javier perdiera su trabajo y fuera abandonado por Lina, necesitaba enfrentar la ley.
Envié copias de las grabaciones y del diario a la policía, junto con una solicitud formal para que abrieran una investigación criminal contra Javier. Las autoridades, conmocionadas por la crueldad meticulosa de sus acciones, no tardaron en actuar. Se abrió una investigación, y la empresa de Carolina se vio obligada a cooperar plenamente. Los días que siguieron fueron intensos. Javier fue arrestado en su casa, decadente, sin previo aviso. Fue llevado esposado, con una expresión de pánico mientras los vecinos observaban. Fue en ese momento que me di cuenta de que, por primera vez, él estaba sintiendo el peso de las consecuencias de sus actos. Durante el juicio, se expuso cada detalle de lo que había hecho. El diario de Carolina y las grabaciones eran pruebas irrefutables. El fiscal no escatimó palabras describiendo a Javier como un hombre cruel que había premeditado la muerte de su esposa, utilizando su posición de poder para torturarla física y mentalmente hasta que su cuerpo no pudo más. Las niñas testificaron con una madurez sorprendente, sus testimonios pintando un cuadro claro de cómo su padre se había convertido en un verdadero monstruo. Cuando se dio el veredicto, el tribunal estaba en un silencio absoluto. Culpable, anunció el juez, mientras Javier, que había perdido toda su arrogancia, se encogía como un ratón. Fue condenado a una larga pena de prisión, y la decisión final dejó claro que no tendría ninguna posibilidad de libertad condicional. Pero la justicia no terminó ahí. En la cárcel, la noticia de sus crímenes se propagó rápidamente. Otros presos, muchos de ellos padres, descubrieron que Javier había planeado y ejecutado la muerte de su propia esposa. Decidieron que debía sufrir aún más. Fue constantemente perseguido y agredido, su cuerpo y mente deteriorándose rápidamente en ese entorno implacable. Su vida se convirtió en una pesadilla sin fin. Cada día enfrentaba tortura física y psicológica. El hombre que un día controló la vida de otros ahora vivía a merced de aquellos que lo odiaban. Mientras tanto, fuera de la prisión, la empresa de Carolina fue obligada a pagar una indemnización significativa. Usé parte de ese dinero para crear una fundación en nombre de Carolina, dedicada a apoyar a víctimas de abuso en el entorno laboral. Quería asegurarme de que su sufrimiento no fuera en vano y que otras personas pudieran encontrar un camino hacia la justicia. Mis nietas, aunque todavía marcadas por la pérdida de su madre, empezaron a recuperarse lentamente. Sofía, Estrella y Gabriela finalmente pudieron sonreír de nuevo. Me aseguré de llenarlas de esperanza, a pesar de la tristeza persistente. Sabíamos que habíamos hecho justicia para Carolina. ¿Y qué pasó con Javier? Fue olvidado por todos, incluidos aquellos que un día lo apoyaron. No quedaba nada del hombre que un día pensó que era invencible. Su existencia se convirtió en un lento y cruel descenso al infierno que él mismo creó. Y yo, María, finalmente pude sentir que el mundo era un poco más justo, sabiendo que Javier había recibido cada gota de la crueldad que merecía.